Esa fue la mayor. ¿Cómo fue, Víctor? Cuando usted quiera ya. Vamos al aire entonces ya, señor. Ya usted sabe. Entonces, ¿con quién es que vamos a arrancar? Señores, para mí es un honor estar una vez más en este tiempo maravilloso aquí en Malaquía Podcast. Y de verdad que hoy yo tengo un banquete, un filete del reino. Hay dos hombres de Dios conmigo. Uno que siempre está conmigo, mi hermano William Salas y el pastor Laureano. Laureano, bienvenido a Malaquía Podcast. Tú eres nuestro invitado porque William es de aquí. Así que este tiempo vamos a disfrutar de lo que Dios ha puesto en ti, de lo que Dios te ha dado, de esa versatilidad de información que yo sé que fluyes. Te conozco. Y mi hermano William, ni decirle, un colaborador, él es parte del staff, pero tú eres nuestro también. Así que hoy vamos a hablar de algo que tú dominas muy bien, William, y yo sé que mi hermano Pastor Laureano igual, son duchos en el tema Venezuela. Vamos a hablar de la situación histórica que era Venezuela, qué es y la esperanza de Venezuela, lo que sabemos que Dios va a hacer. Bueno, Laureano, me gustaría aprovechar la presentación que le da a Rafael Laureano, porque también es alguien que conozco. Tuve la oportunidad de conocerlo inicialmente en Venezuela, por allá en el 2017. Tuve la oportunidad de conocer a Rafael Laureano en la ciudad de Valencia, específicamente en el Centro Evangelístico Peniel, donde el pastor José Hernández, compañeros de oración. Y en un evento de compañeros de oración, alguien que ya conocía también a Laureano, llamado Edgar Mendoza, quien es familiar de mi esposa, su primo hermano, bueno, me conectó con Rafael Laureano y desde aquel entonces hasta hoy puedo decir que somos amigos, que estamos vinculados y yo certifico todo eso que tú dices, Rafael Laureano, una persona de verdad apasionada por servir al Señor en su país y fuera del país, porque otra cosa, Laureano no solamente estaba en Venezuela, pero ese no es el tema. Sí. Laureano es una persona que tiene una trayectoria en varias naciones, Centroamérica, los Estados Unidos, Canadá. Yo pienso que me ha faltado. En Canadá no entraste. Pues. Bájale algo. Bájale. Yo pienso que yo le quité, pastor. Yo pienso que yo le quité, que dijimos poco. No. El hombre es una amalgama de cosas. No. Pastor Laureano, bienvenido a Malaquía Podcast. Gracias, Malaquía. Gracias, William, por sus palabras. De verdad que nos halagan. Tienen que tumbarle más de la mitad de eso. Pero de verdad que nos sentimos muy agradados, muy contentos de poder compartir este espacio, este tiempo con ustedes y las personas, de verdad, que hacen contacto con este podcast. Entonces, nada, estamos aquí para hablar un tema, yo creo que es obligatorio. Toda la atención del mundo está tristemente, ¿verdad?, concentrada en esta mala experiencia que ha vivido esta hermosa nación, este país hermoso y rico llamado Venezuela, que tristemente ha estado tristemente o pobremente administrado en estos últimos tiempos. De verdad que yo de oída había escuchado la gentileza de los venezolanos, pero como dice William, en el 2017 tuvo la hermosa experiencia de ver, de ir, de ser testigo viviente de esa experiencia con los venezolanos, y para mí fue extraordinario. A pesar de que en el 2017 la crisis ya estaba bien aguda. Sí, por supuesto. Bien aguda. Pero de una manera extraordinaria, ese don de gente que tienen los venezolanos, al menos a mí no me permitió ver la crisis. Aleluya. Yo recuerdo que llegué a Katia La Mar, La Guaira, ¿verdad? Barrio Aeropuerto, unos pastores allí muy amenos, pues. Muy próximo al mismo aeropuerto, ¿no? Muy próximo, frente al aeropuerto. A Maiquetía. Exacto. Y yo de verdad no vi la crisis porque ellos todos se unieron para que nosotros pudiéramos pasar un buen tiempo, un buen momento. Mi experiencia realmente con Venezuela fueron, aún en ese momento de crisis, experiencias muy agradables. Yo quiero aprovechar al máximo los duchos que son ustedes en el término práctico. Bájale dos, dijo el pastor. Bájale dos. Tú eres venezolano de nacionalidad, de nacimiento. Por lo tanto, tiene que conocer a Venezuela mejor que el pastor. Sí, claro. Y yo ni decir que no he ido a Venezuela todavía. Pero yo quisiera ver, porque yo quiero que la dominicanidad, que es un pueblo que ama Venezuela, y que el mundo, ahora el mundo está de frente con Venezuela. Uh-huh. Las naciones, exceptuando aquellos que se identifican con el régimen, uh-huh, pero el mundo entero está pendiente y la iglesia está orando. Sí, señor. Y hay una realidad latente. Y queremos bendecir al presidente Abinader, que fue uno de los primeros
que, ¿verdad?, hizo uso de la palabra en defensa del pueblo venezolano. Así es, amén. Sí, hoy catalogado en ese mismo momento como conspirador. Forma parte de un comité de 9 naciones que de alguna forma también se levantaron y automáticamente le dieron el calificativo de conspirador e inmediatamente el gobierno de turno estafador, secuestrador, determinó que suspendió las relaciones diplomáticas. los diplomáticos venezolanos salieran de sus países y le pidió también a esos diplomáticos que estaban en Venezuela que salieran. Desde su punto de vista, pastores, ¿cuál es la realidad histórica de Venezuela? William, tú eres venezolano y quizá no estoy hablando de años ni de descubrimientos, sino de la realidad social, económica, espiritual de este pueblo maravilloso, de gente tan noble, tan buenas. Yo tengo amigos venezolanos, pastores, y gente común, gente de a pie. Y yo puedo decir que es un pueblo... Mira, yo considero, Pastor Laureano y Pastor Malaquías, que nosotros fuimos estafados desde hace 25 años. Sí, yo creo que sí. Estafado en el buen sentido de que nosotros veníamos de 40 años de un movimiento político consecutivo de derecha, ya hablando de lo que son tendencias partidistas políticas, y nos cansamos los venezolanos, yo me incluyo, porque yo hace 25 años yo tenía edad para votar, porque es como aquí en Venezuela. Te cayó la cédula, William. Claro. Sí. Entonces fuimos víctimas de una opción que se ventiló muy interesante, una propuesta que sonaba interesante. Ya en el año 92 se asomó la visión política distinta y todo comienza allí, en el año 92, en el mes de febrero del año 92, cuando hay una intentona golpista encabezada por el fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, él orquesta su plan y prácticamente el único que no logró su objetivo de todo lo que orquestó fue él, porque no pudo echarle guante al presidente de turno, el señor Carlos Andrés Pérez. Entonces, esta situación generó cierta cosa y desde el año 92 y hasta el año 98, Chávez Frías estuvo encarcelado en una cárcel exclusivamente para personas militares. Y los medios internacionales se encargaron pues de darle de elevar esa acción. Hicieron un mártir. Exacto. Y elevaron entonces y lo convirtieron en lo que nos llegó, un líder distinto, con una alternativa distinta y que muchos de los venezolanos nos embarcamos en ese proyecto. Entonces nosotros creo yo que fuimos víctimas de para bien entenderte. Como dicen ustedes, nos pintaron sueños. Es que ustedes dicen, le vendieron sueños. ¿Tú piensas que eso, qué era Venezuela antes de Chávez? En Chávez comienza la gran estafa, como dice William. ¿Tú conociste Venezuela antes de Chávez o no? Bueno, yo tengo conocimiento de Venezuela desde muy pequeño, debido a que familiares bien cercanos vivieron y todavía viven en Venezuela. Tengo 2 tías de parte de mi papá. A pesar de todo. Sí, 2 tías que viven en Venezuela y siempre, sobre todo en los años dorados de Venezuela, esos años 70, 80. Del 70 al 90, pudiéramos decir. Sí. Efectivamente, esos años dorados de Venezuela, pues para nosotros, incluso los dominicanos, Venezuela era uno de los destinos turísticos más importantes a donde ir, el lugar de abundancia, de bonanza, ¿no? Y tengo cierto conocimiento, creo que tras algunas situaciones políticas, como bien lo expresó William, esos gobiernos de Cardera, de Carlos Andrés Pérez, fueron los últimos antes de la situación con Chávez, no le rindieron a la sociedad venezolana, ¿verdad?, una propuesta digna. La corrupción empezó a darse, el desencanto, los cacerolazos empezaron a darse, y ahí es que surge el fenómeno Chávez, dicho sea de paso, con una idea bien populista, dándole al pueblo supuestamente participación. Y eso, o sea, la propuesta de Chávez caló en los barrios, ¿verdad?, más necesitados de Venezuela. Se compró el discurso de Chávez. Y obviamente los primeros gobiernos de Chávez fueron fascinantes al pueblo venezolano. Yo entiendo que fue tan fascinante que cada venezolano tuvo hasta una tarjeta para ir a gastar al mundo. Sí. Había tanta abundancia. Yo escuché sobre eso. Eso, por ejemplo, dio al traste a un punto muy importante que fue el alza del petróleo en ese tiempo.
y Venezuela estaba en su máximo esplendor en términos financieros, económicos. No, para nosotros los venezolanos, para ratificar lo que tú dices, era una opción todas las islas del Caribe, porque teníamos opción Exacto. a entrar con puro pasaporte. Yo pienso que quizás uno de los pasaportes más fuertes que tenía América Latina era el nuestro. Sí, Sigue sí. teniendo cierta ventaja. Tiene cierta fuerza. Todavía por ejemplo. tiene algunas ventajas, pero nosotros no necesitábamos visa para ir a Panamá, para ir a Aruba, Curazao. No, y a Europa. Es que migraban poco, no No, tenían por necesidad. eso te digo, de Es la migrar. gran diferencia de los dominicanos y los venezolanos. Los Entonces, dominicanos migran, ¿qué ocurre? aman migrar. Para ratificar el comentario de Rafael, es que sencillamente se presenta una opción donde quien quería salir tenía el acceso de ubicar unos dólares para que tú viajaras, tú los pagabas, eran tuyos y los disfrutabas en el extranjero al utilizar la tarjeta de crédito internacional. ¿Tú me entiendes? Entonces, hasta hace poco, cuando digo hasta hace poco, hasta el 2016, todavía aquí a Dominicana, que se podía entrar sin pasaporte, venían muchos venezolanos a pasarse un fin de semana y otros ni siquiera venían, Sí, yo sino que recuerdo. otros venezolanos más tigres, como dicen ustedes los dominicanos, agarraban su pasaporte, se traían su tarjeta y raspaban todo. Y regresaban a Venezuela con dinero físico en dólar. Ya después el país, en este caso Chávez, se dio cuenta que eso estaba afectando su sistema como ellos se manejaban. Porque es algo normal en un sistema capitalista, eso era normal. Entonces ellos se dan cuenta que era una alternativa que de alguna forma, desde la perspectiva de ellos, estaba desangrando la economía venezolana. Entonces eso también lo quitó el gobierno. Lo habilitó el mismo gobierno chavista y después se dio cuenta que había que acabarlo. Pero recuérdate que a raíz de esa situación también se dieron fenómenos de que lo que hacía que la economía venezolana emergiera en esa prosperidad era el petróleo, también bajó. Al descalabrarse claro. el alza del petróleo, obviamente una economía basada en petróleo, pues se tiende a caer. Otra cosa que afectó o que fue afectando la popularidad de Chávez fue la de expropiaciones de empresas productivas de capital extranjero y privado. Esas expropiaciones pues empezaron a crear disgusto en algunos sectores productivos de Venezuela y también trajo el desencanto. Pero volviendo un poquito atrás, yo me sorprendí grandemente cuando fui a Venezuela, que pude ver el contraste de lo que hizo Chávez, porque tiene sus sombras y sus luces. Y es que a los pobres lo sacó, ¿verdad?, de lo que llamamos los cerros, de los suburbios. de los suburbios, y lo puso a vivir frente a los ricos. Wow. Con edificios. Hay algo de comunismo en eso, del concepto comunista, socialista, igualdad. Igualdad, exactamente, era la idea. ¿Predica eso el socialismo? Efectivamente. Igualdad, pero hay una realidad que no podemos llamarnos a engaño, y es que aunque tú bañes y vistas a la mona, la mona sigue siendo mona. sigue siendo mona. O sea, entonces me di cuenta de algo que me llamó mucho la atención, y es que dos edificios paralelos iguales, pero tú detectabas, o más bien discernías, a qué sociedad pertenecía uno y a qué sociedad pertenecía el otro. Debido a que lo que eran realmente pudientes, pues tú veías esos edificios bien cuidados. ¿Se logró, Pastor, de alguna forma cierta igualdad realmente en el aspecto económico, social? La gente compraba lo mismo, vestía igual. ¿Se logró eso en Venezuela? Al principio, yo creo, William te podrá decir más que yo, porque lo vivió. Yo hago la pregunta, hay un venezolano y alguien que conoce Venezuela. Pero al principio yo creo que sí, que se le dio cierto poder al pueblo. Era parte del programa. Mira, porque fíjate tú, Laureano describe algo bien interesante, y es que las políticas de gobierno que emprende el presidente ya fallecido, Rafael Chávez Frías, estaban orientadas justamente a despertar un poco el ego de quien durante más de 40 años había sido golpeado. La clase marginada. Entonces, ¿qué ocurre? La clase marginada. Entonces, había un gran distanciamiento entre lo que era una sociedad elitesca, una sociedad pudiente, y había una sociedad que era un alto porcentaje. Pues, solo habían dos clases en Venezuela. La miseria, Sí, era una miseria, y la miseria y la pobreza en Venezuela que se experimentaba pasaba a los 60% de la población. Antes de Chávez pasaba del 60%. Sí, claro. Pero
Bueno, tú me estás diciendo, no era la percepción que yo tenía de Venezuela, y quiero ser honesto con esto. La percepción que yo tenía de Venezuela era lo que comunicaba Laureano hace un ratito, cuando él dijo que nosotros migrábamos, los dominicanos, con la esperanza de ir a una especie de Nueva York, donde podíamos tener adquisiciones. Pero es que tú no, de alguna manera... Hasta los años 90, ¿no? Sí, pero no, de alguna manera Venezuela representaba una alternativa no solamente para los dominicanos, sino porque Venezuela era un país recepcionista, o sea, que recibía a gran cantidad de extranjeros, incluidos europeos. ¿Sabe la colonia de italianos, portugueses, alemanes y España y de las Islas Canarias que nosotros tenemos? Es dura la situación. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? ¿Qué es lo que pasa? Caracas experimenta una transformación a raíz de la década de los 70, cuando en su primer quisqueyo de mandato, nos estamos yendo lejos, pero hay que mencionarlo, en su primer quisqueyo de mandato de Carlos Andrés Pérez, te estoy hablando de la década del año 74 al año 79. En ese marco, en ese tiempo de 5 años de Acción Democrática con Carlos Andrés Pérez, en el año de 1977, él logra nacionalizar el petróleo. Y mira lo que hicieron. Todas las personas, todos los venezolanos y extranjeros que tenían deudas con instituciones del gobierno o privadas quedaron exonerados. Porque todo ese excedente de dinero que entró por concepto de nacionalización de petróleo, que no existía sino hasta ese momento, se llamó borrón y cuenta nueva. Entonces, eso generó, obviamente, pues mucho progreso. Justamente en ese año, el cambio entre la moneda venezolana y la divisa americana era de 1. O sea, $1 costaba 2 bolívares. Casi a la par. Que nosotros nos vimos así en la época de Trujillo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Por eso que nos fuimos bien lejos. Pero eso es importante. Por alguna forma esto tiene que ver con el origen de lo que está ocurriendo en mi país. Precisamente yo quiero ahora aprovechar el tiempo que nos queda de espacio, porque yo quiero que la gente entienda algo, William, porque ustedes son ministros de Jesucristo, hombre de la palabra, hombre de oración. Y yo quiero que la gente entienda que hay un trasfondo espiritual en este asunto. Tenemos una Venezuela sumamente próspera cuando tocamos los puntos históricos, que tenía una margen de pobreza, como todos los pueblos del mundo, incluyendo las naciones más ricas del mundo, Estados Unidos. Todo el mundo tiene pobre. Jesús dijo, los pobres siempre lo tendrán con ustedes. Ahora bien, ¿cómo se explica desde el punto de vista espiritual, teológico, que una nación con todas las riquezas, porque Venezuela es sumamente rico, en cuanto a lo que se llama... Te digo un detalle, te digo una primicia que yo no sé si Rafael la domina. De los 15 minerales que se comercializan en el mundo, de los 15, en el suelo de mi patria hay 14. Eso es poderoso, terrible. Somos lo más fuerte en oro, uno de los más fuertes en gas. Somos el cuarto o tercer país del mundo. Y petróleo ni se diga. Bueno, ahí es la reserva del mundo. Por encima de Rusia, por encima de todo. No, Venezuela, eso es terrible. Entonces, ahora viene la gran pregunta. Hay un último mineral, que es la tierra rara, que también está... Que se dice que es la... en Venezuela. Por eso te dije. O sea, que de los 15 que se comercializan en el mundo y que sirven para justamente el desarrollo y toda esa serie de cosas, en mi país hay 15. Perdón, entonces, 14. Uno solo. No tanto eso, Malaquía. Y es bueno que se sepa que Venezuela tiene dentro de sí todos los climas al mismo tiempo. No es una tremenda tierra. Pero además es costera. Tiene playas. Sí, 2,000 y pico de kilómetros tenemos de costa que lo baña el Mar Caribe. Y una población enorme. ¿Cuántos millones promedio? Más de 33 millones de habitantes. Porque votaron 21 y algo en las elecciones recientes, amañadas. Las elecciones recientemente amañadas. El patrón era 21, pero votaron cerca de... Bueno, sí, está bien. Después aclaramos. Pero creo que en la actualidad hay como 20 y tantos millones, ¿no? Por la diáspora. Por la migración. No, exacto. Sí, se presume que habemos fuera de 8 millones. Más de 8 millones, exacto. 8 millones y tanto. Y si le restamos a 33, ponle 35, porque la natalidad, qué sé yo, menos 8, van quedando en el país como 28 millones de personas. Este conversatorio, este recuento histórico y actualización del tema Venezuela, William, Pastor Laureano, y yo tengo un norte en mi corazón con este conversatorio, y es que la gente entienda el aspecto espiritual, porque cuando a Dios lo sacamos de agenda, de itinerario, cuando lo quitamos de la palestra, cuando Dios deja de controlar los pueblos y las ideologías, y estoy tratando de que ustedes me conceptualicen esto, ¿hay un contexto espiritual en esto? Definitivamente, sin lugar a dudas. Lo primero es que no se explica lógicamente que un país, como ya lo hemos dicho, con tantas riquezas en abundancia, no que tiene en la actualidad,
porque esos recursos están ahí. Sí, están ahí. No se explica cómo pueden estar en una pobreza tan extrema, al punto de que ya la desesperación ha llegado a niveles insoportables. Wow. O sea, no se explica. Ahora, cuando tú partes de algo que pasó tristemente en Venezuela, recuérdate que los mandatarios son los número uno, ¿verdad? Es la figura número uno, es la vitrina de un país. Así es. Y todos recordamos que tristemente Chávez utilizó unas expresiones de maldición contra Israel. Y todos nosotros bíblicamente sabemos, todo el que estudia teología sabe que Israel es un pueblo que lleva promesa. Así es. El que bendice a Israel es bendecido, pero el que lo maldice es maldecido también. Entonces, partiendo de ahí, yo parto de esa premisa, de esa maldición que un mandatario dio a una nación. Y creo que luego de eso, esa alianza que hace Chávez con Cuba, con los Castro, ¿no? Y con lo peor de la sociedad cubana, que es la santería. Wow. Se vinculó de manera directa a la santería. Claro. Eso es lo que le voy a decir, porque Claro. en el orden de los acontecimientos que narra Laureano, está primero esa cercanía con el pueblo cubano. Exacto. O sea, previo a lo que él hizo, que es público, que quedó registrado, se puede buscar en Google, todo eso, ya entonces Chávez comienza a tener una afinidad en cuanto a visión humanista, filosófica y política con... afines con los Castro. No, o sea, con Castro. Laureano. Pero esa misma pluralidad en ese particular trajo como consecuencia que el santerismo viniese insertado. Entonces, el santerismo es un efecto de maldición que ha caído sobre mi país impresionante. Sí. Otro asunto que se aperturó Chávez es que, bueno, él comenzó a traer la cultura afroamericana, incluida la experiencia haitiana. Y estamos aquí, porque de momento como que no me dejé de escuchar. Claro, estamos por aquí. Ok, entonces, ¿qué te quiero decir? Que todas esas cosas fueron contribuyendo y a eso le vamos a anexar algo que ya existía previo a Chávez. Y es que quizás el epicentro más duro que tenemos de hechicería y de esoterismo en América Latina es el famoso lugar que está consagrado para alguien que se le conoce como María Leoncia. En el estado de Yaracuy. Es un cerro. O sea, existe un culto literal desde Hugo Chávez para acá a esas figuras. Previo a Chávez ya estaba todo había eso. Figuras Claro, iconográficas eso. ante- oh, wow. De hecho, sí. Y estratégicamente esta gente tiene epicentros determinantes. Mira, si lo vemos desde el punto de vista geográfico, los 4 puntos cardinales de mi país tienen 4 epicentros tremendos relacionados. Altares. Sí, tremendos relacionados con el esoterismo y el ocultismo de mi país. Wow. Laureano, ¿usted supo algo de eso? ¿Lo vivió? ¿Vio algo? Bueno, sí, yo viví chamanes caminando. ¿Qué es un chamán? Yo quiero que la gente entienda lo que es un chamán. Es precisamente. No es un chamo, es un chamán. Cuidado, Sí, no vayan a sí. confundir un chamo con chamán. se podría decir que es un sacerdote o sacerdotisa de esa corriente hechicera, ¿no? O sea, los chamanes son los Líderes, sacerdotes, ministros, líderes ministros, espirituales sí. ¿de qué culto? Pastores, compadre, ¿Culto son a unos quién? chamán. De ¿Culto a qué figura? A María Leonza, Sí. culto a esas deidades, Ujú. ¿verdad? Que ellos puedan representar en un momento determinado. Y lo que más me llamó la atención es que andan identificados, no andan ocultos. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, tú decir que eres hechicero no es algo... No es algo digno, aplaudible, digno no es o aplausible. aplaudir. Pero ahí ya un chamán es algo que hasta se respeta. William Sí, porque han llegado. No, podría porque- desmentir en ese sentido. No, porque ¿qué es lo que ocurre? Al llegar Chávez al poder, él no tenía lío. Chávez era un pluralista desde el punto de vista humanista. Y cuando tú eres plural y no filtras nada, Acepta todo. tú le das bienvenida a quien sea, siempre y cuando la situación religiosa, sexual, no tiene nada que ver, siempre y cuando desde mi perspectiva yo entienda que yo le aporto algo a lo que ellos llamaban revolución. Entonces, todas esas cosas contribuyeron, hermano, para nosotros venirnos en caída libre. Porque ciframos las esperanzas con un proyecto político que de momento no satisfizo nuestras expectativas, y dentro de ese proyecto político lo que venía era un asunto espiritual que nos ha llevado a la ruina. Así es. ¿Entiendes? A la ruina. Y la ruina que hay en mi país, yo me siento, yo digo, Dios mío,
Haití. Este punto es sumamente importante. Y quiero que ustedes hagan hincapié en esto. ¿Por qué razón? Porque la gente tiene que entender que su prosperidad integral, emocional, espiritual, física, material, depende de a quién tú le estás sirviendo, a quién le das culto, a quién adoras. Entonces yo pienso que hay una realidad que no solamente le salpica a Venezuela, es una voz de alerta para América Latina, para el mundo, por supuesto, para nuestro país, que nos estamos equivocando y vivimos venerando cuestiones y queremos sacar la Biblia. Hay un afán en sacar la Biblia a la bandera del escudo. Ahora, mire, yo voy a hablar ahora como dominicano. Sí. Aleluya. Yo comencé a traer este país en el 2016. Aleluya. Y si yo sumo 2016 al 2024 son 8 años de conocer y estar entre ustedes. Y yo le voy a decir algo, yo me sorprendo por el impacto social que tiene el evangelio en este país. Así es. No sé si ustedes me captan cuando lo digo. Perfectamente. Pero sobre todo aquí en la ciudad de Santo Domingo Este. Por eso te digo, entonces el impacto que tiene el evangelio desde el punto de vista social y que de repente yo me topo con una realidad que yo ignoraba, que en los símbolos patrios de ustedes esté la Biblia y que sea el único país en el mundo que su bandera tenga la Biblia y que haya un texto bíblico. Wow, eso dicen muchos de ustedes. O sea, en este país yo le digo a mis hermanos en Venezuela, mire, esos dominicanos son tremendos. Esa gente le creen a Dios. Porque yo me atrevo a decir que aquí debe haber un promedio del 40% de cristianos probos. Más o menos. Según las estadísticas, un 25%. Pero entendemos que cada día se suman más. Por eso digo, lo que se dejaron contar. Por eso digo. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la sociedad? Porque aquí es impresionante. A ti te respetan. Así es. ¿Entiendes? A mí que regularmente... Mira, no hay un solo dominicano, y eso tiene su excepción, que no te diga si Dios quiere. Bendiciones. Mira, yo le voy a dar un testimonio a ustedes. Yo le voy a dar un testimonio a ustedes. Óigame, yo le voy a dar un testimonio a ustedes con relación a esta realidad que nos vincula a Dominicana y a Venezuela. Laureano, yo no había venido a este país a vivir todavía. Y yo viví 2 experiencias que me impactaron. En Venezuela, uno está traumado porque el transporte que tiene que ver con taxi y cosas, la tarifa no la determinan como aquí la determinan. Aquí hay una tarifa única para todo. Ya tú sabes cuándo vas a pagar de aquí a allá. Allá no, allá en Venezuela. Y la misma situación generaba que tú tenías que fajarte, ¿no? ¿Cómo que 100? No, yo te doy 80. Okay. Entonces yo vengo con ese asunto de trauma de mi país y paro un taxi aquí. Todavía no estaba el asunto de los Uber tan desarrollados. Estoy hablando de 2016. Y yo paro un taxi ahí. Y le digo, buenas noches, hermano. Y el varón que va manejando me dice, móntate, Venezuela. Yo le digo, ¿cómo que Venezuela? Sí, móntate, Venezuela. Le digo, no, espérate, hermano, en cuanto tú me llevas, y yo le voy a decir, que te montes, Venezuela. Hermano, pero espérate, ¿cuánto tú me vas a cobrar? Que te montes, Venezuela, chico. Cuando me habló Venezuela, chico, yo dije, algo tiene que saber de Venezuela. Y me entro. Y con cierto nerviosismo, yo dije, bueno, como dicen ustedes aquí, el palo ya está dado. Yo lo que digo, bueno, ya me monté. Lo que él me cobre tengo que pagar. Y tú sabes lo que me dijo ese hombre. Venezuela, siéntate ahí, ¿dónde tú vas? Yo le doy el lugar, la ubicación para donde voy. Y me dice, eso no vale nada. Gloria al Señor. Yo le digo, tremendo. Yo le digo, ¿cómo que no vale nada? Gentilicio. Espérate, Sí, pero escucha por qué. Mira la conocida. real razón por la que él no me cobró. Mira, me dice, ¿sabes qué, Venezuela? Cuando yo era un bebé, desde tu país para acá me mataron el hambre. Mis abuelos se fueron a vivir a Venezuela y eso se agradece. Tú eres un venezolano y tú te montas aquí y tú no pagas. Yo te llevo donde tú vayas. Así tú vayas para los Alcarrizos. Un hombre agradecido. Y ciertamente es un punto que hay que resaltar. Venezuela y nosotros, una amistad, una hermandad histórica. Y culturalmente creo que somos muy parecidos. Muy creo lo más afines. parecido, sí, en cuanto a los latinoamericanos. Yo no quiero desviarme del tema original, porque es que es tan espiritualidad. Sí, pastor, lo que pasa es que yo quiero que la gente entienda este contexto, porque hay gente que está viviendo situaciones, y no dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, en cualquier parte del mundo, y no han entendido que sacaron a Dios. Cuando los pueblos, cuando la gente, cuando la familia, cuando los programas, cuando los proyectos, los negocios sacan a Dios, es inminente. Quiebran. Inminente. Y lo otro que, o sea, para ratificar tu idea, sobre todo el liderazgo político de una nación. Sí, o sea, así es. nos referimos al liderazgo. El liderazgo y es bueno que lo sepa Luis Abinader. La gente, Sí, la que lo gente sepa que los está en gobiernos de la eminencia, región. óigame, Dios bendiga a Santo Domingo Este, porque tiene un pastor como alcalde. Como alcalde. Así es, Dios bendiga a así Dios es. Astacio. Y, Dios bendiga al pastor Dios municipio, que creo que es el principal municipio de toda la República Dominicana, tiene que entrar en bendición. Así es. Y así es. Y lo que se desfasó vuelve a su causa porque hay un hombre de Dios
ahí. Amén. 1.300, ¿cuánto? Andamos 1.300.000 habitantes Sí. en Santo Domingo Este. Tremendo. 1.300.000 habitantes. Y nada, hay grandes expectativas, que creo que eso se puede traspolar a Venezuela con el favor de Dios. Así es. Entendemos que Venezuela tiene que volver a Dios. Veo también, a pesar de la grande crisis que ocupa hoy a Venezuela, veo que la iglesia está asumiendo un papel protagónico y está tomando, ¿verdad?, los recursos que tiene la iglesia, como son la oración, el ayuno, para que Venezuela se vuelva a Dios, como dice Primera de Crónicas 7:14, ¿verdad? Sí. Cuando nos habla acerca de que si nos humillamos, si se humillara mi pueblo, Su pueblo se humillara. amén, y orare y se volviera atrás de su malo camino, entonces Él oirá desde los cielos y perdonará su pecado y sanará su tierra. Yo creo que este es un buen punto para que las iglesias en Venezuela se unan y empiecen a hacer esa contraguerra en el mundo espiritual. Amén. Para que Venezuela vuelva otra vez a su tiempo de gloria. Discúlpame, Sí, Malaquía. Pastor William. Es tan real esta situación espiritual de mi país que, fíjate, en esta situación que está suscitándose ahora mismo en Venezuela, el pueblo salió a la calle porque el domingo, de manera cívica y sin la intención de utilizar ningún fal y ninguna bala, cívicamente la intención del pueblo venezolano era retomar otra vez la opción de hace 26 años atrás. Uh-huh. Este actual mandatario resulta ser que irrespeta el civismo, porque el pueblo masivamente salió a la calle. Desde el día anterior, que no se había visto hace muchos años, ya la gente estaba en los centros electorales. Desde las 5 de la mañana. No, y amanecieron ahí. Exacto, sí, desde las 5 de la tarde y 6 de la tarde, como ustedes, haciendo chercha, jugando domino, otros en compañerismo, qué sé yo, todavía haciendo un poco de chercha porque había y se ventilaba aires de cambio. Entonces, fíjate tú lo que pasa. Mira lo que está pasando ahora, Malaquías y Pastor. Yo quiero... Disculpa, mira lo que está... Yo sé que se va a acabar el tiempo. Escúchame una cosa. Mira lo que está pasando. El pueblo tumbó las estatuas. Sí, todas las de Chávez, de Guaycaipuro, de no sé quién más. Los murales. Esas cosas que tenían... Oye, eso indica que literalmente eso es profético. Eso es profético. Eso es lo que tú quieres que habláramos. ¿Qué vamos? Tú eres el que sabe. Eso es profético. Yo quiero dejar este conversatorio con el pastor Laureano. Gracias, Laureano, Pastor William. Pero estoy abriendo un paréntesis porque esto es el comienzo de este conversatorio sobre Venezuela y sobre la realidad del mundo espiritual que gobierna, espíritu que gobierna en el mundo, que la gente tiene que entender esta realidad. Y que Dios quiere ser el centro y que nosotros como personas, por ejemplo, William, tú puedes cambiar tu casa, un venezolano promedio puede cambiar su casa trayendo a Dios a la familia. Claro. Así es, pastor. Si funciona, el evangelio funciona. Amén. Instantáneamente. El evangelio cambia. Amén. Transforma. O sea, que si usted tiene uno de esas cositas por ahí guardadas, de esos babalaos, esos asuntos, cámbialo por Cristo, claro. Y quémalo. Así es. Sí, señores, esto es Malaquía Podcast. Yo le invito a que siga con nosotros, que le dé like, que comente, que se suscriba, porque queremos bendecir tu vida. Dios le bendiga. Hasta la próxima.